Bienvenidos a la clase de sistemas eléctricos de potencia. Continuamos viendo la impedancia en serie de líneas de transmisión. En esta ocasión vamos a ver uno de los ejercicios o ejemplos de la bibliografía. Es el ejemplo 4.4, que es el cálculo de la impedancia inductiva o de la inductancia, la reactancia inductiva en una línea de transmisión de tipo trifásico. Antes de ver este ejercicio, vamos a ver las expresiones que necesitamos para obtener primero la inductancia y luego la reactancia inductiva de una línea trifásica. Bien, tenemos expresiones para la línea trifásica, por ejemplo, en diferentes configuraciones. Aquí tenemos la configuración en triángulo equilátero, en la que los tres conductores de fase A, fase B y fase C estarían configurados en forma de triángulo a la misma distancia uno respecto a otro, a una distancia d. Tenemos que la expresión para flujos magnéticos en conductores que están en presencia de conductores que llevan otras corrientes, como es en este caso en una línea de transmisión trifásica tenemos corriente de fase A, de fase B y de fase C. Lo podemos calcular de esta forma. Esta expresión se puede obtener con base en las expresiones que hemos visto en sesiones anteriores. Se puede hacer alguna manipulación y podemos llegar a estas expresiones en donde este flujo, el flujo, los enlaces de flujo alrededor y debidos también al flujo interno del conductor de la fase A están en términos de las corrientes que circulan por los otros conductores, la corriente de la fase A, la corriente en la fase B y la corriente en la fase C. Entonces, el flujo en el conductor A se puede calcular de esta forma. Esta expresión estaría en unidades Webers por vuelta en unidad de metro. Entonces, para esta expresión nosotros conocemos que en un sistema trifásico balanceado, la suma de las corrientes, si el circuito está balanceado, la suma de las corrientes de cada una de las fases será igual a cero. Entonces podemos despejar esta relación. La corriente IC va a ser igual a menos la corriente IA menos la corriente IB. Entonces esta expresión de IC se puede sustituir en la primera expresión para el flujo del conductor A. En esta expresión, aquí estaría sustituida, simplemente simplificando este término, expandiendo este término, nos resulta estos dos términos, IA y B con signo negativo. Aquí la corriente IB se cancela con este término de aquí y nos queda solamente corriente IA y corriente IA. Aquí nos queda un negativo, este lo podemos volver positivo si cambiamos el argumento de este logaritmo natural, pasamos la D hacia arriba por propiedades de los logaritmos. Podemos cambiar este signo moviendo este D en la parte de arriba. Entonces, igual por propiedades de logaritmos podemos juntar este término y este término, ya que tienen el mismo término multiplicando IA, y nos quedaría que el flujo, los enlaces de flujo para el conductor A serían 2 por 10 a la menos 7 por la corriente en la fase A, en el conductor de la fase A, por el logaritmo de D entre DS. Aquí D es la distancia que hay de un conductor a otro. ds sería el radio medio geométrico del conductor. Entonces ds es el radio medio geométrico del conductor de la fase A. Este radio medio geométrico lo podemos obtener a partir de tablas de conductores. Recuerden que este es un agrupamiento de conductores más pequeños, entonces aquí pues ya resulta complicado aplicar las estrategias que vimos en videos anteriores de calcular la distancia de cada conductor
entre cada hilo de todo este grupo de conductores, por ejemplo. Entonces los fabricantes ya dan este dato de radio medio geométrico en sus tablas. Finalmente, a partir de este flujo, para obtener la inductancia, solamente tendríamos que dividir el flujo lambda A entre lo que es la corriente IA, la corriente que circula a través del conductor de la fase A. Y pues de aquí se elimina este término y nos queda simplemente que la inductancia del conductor de la fase A sería 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de la distancia entre conductores entre el radio medio geométrico de sub S. Las unidades de esta expresión serían henrys en unidad de metro. Esta sería nuestra expresión, la que guardaremos para nuestro formulario para esta configuración de una línea trifásica en triángulo equilátero, configurada en triángulo equilátero. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una configuración, por ejemplo, en triángulo, las tres fases, fase A, fase B y fase C, que no es un triángulo equilátero? Entonces, en este caso nosotros tenemos que calcular la inductancia de conductores de líneas trifásicas con espaciamiento asimétrico. Tenemos que obtener una expresión. Esta expresión va a ser muy similar a la expresión anterior, muy similar a esta expresión para triángulo equilátero, solamente que aquí hay que ver cómo se calcula esta expresión con base a cómo se acomodan los conductores en este tipo de configuraciones. Aquí el truco que se hace, si se dejara aquí esta configuración a lo largo de toda la línea, pues están de acuerdo que estas distancias producirían que un conductor tuviera una inductancia mayor que otro de los conductores, ¿no? Por ejemplo, si esta fuera fase A y esta fuera fase B y no se cambiara el orden de la línea, el orden de los conductores en una línea que viaja en esta configuración, al final de la línea quizás uno de estos conductores, quizás el conductor de fase A, tendría una inductancia mucho mayor que un conductor en fase B. Entonces lo que se hace para balancear esas inductancias, para que los tres conductores tengan la misma inductancia al final de la línea, es que aproximadamente en cada tercio de la línea se van cambiando de orden los conductores de las tres fases. A este cambio se le denomina transposición de la línea. Entonces, por ejemplo, este conductor en el primer tercio de la línea, conductor de fase A, ocupa la primera posición. En el segundo tercio de la línea, el conductor A pasa a la posición que tenía el conductor B. Y en el tercer tercio de la línea de transmisión, el conductor A pasa a la posición que tenía el conductor C originalmente. Entonces, lo mismo pasa con el conductor B y el conductor C, van cambiando de posición a cada tercio de la línea. A esto se le denomina transposición. Y esto se hace pues para balancear justamente el valor de la inductancia de cada uno de los tres conductores que componen las tres fases. Bien, entonces el conductor, para calcular la inductancia del conductor de la fase A, por ejemplo, podríamos aplicar las expresiones anteriores. Otra vez partir del flujo en un conductor, de los enlaces de flujo en un conductor debidos a diferentes corrientes. Por ejemplo, la corriente de la fase A, fase B y fase C van a producir enlaces de flujo que van a afectar justamente, van a producir un campo magnético que van a afectar los enlaces de flujo del conductor A. Entonces, en el primer tercio de la línea, los enlaces de flujo lambda A1 del conductor A estarían dados por esta expresión. Aquí en el primer tercio de la línea, siguiendo esta configuración donde el conductor A, que sería este, guarda una distancia con el conductor B llamada D sub 1,2 y con el conductor C llamada D sub 3,1, y de la misma forma el conductor de la fase B y de la fase C guarda una distancia con la fase B, con la fase C denominada D sub 2,3. Entonces se cumplirían estas expresiones. Para la fase A, para cuando el conductor está en esta posición,
los enlaces de flujo para este conductor serían lambda A1, se calcularían de esta forma: 2 por 10 a la menos 7, la corriente de la fase A, logaritmo natural de 1 entre su radio medio geométrico, el radio medio geométrico del conductor de la fase A, más la corriente de la fase B, logaritmo natural de 1 entre la distancia al conductor de la fase B, distancia de 1, 2, más la corriente de la fase C por el logaritmo natural de 1 entre la distancia hacia la fase C, que sería la distancia de 3, 1. Y lo mismo cuando el conductor A pasa a la posición B, tendríamos que estaría aquí, habría que calcular el valor del flujo del conductor A, pero ahora cuando ocupa esta posición, lo cual tendríamos que hacer con una expresión como esta. Ahora si se fijan, las distancias cambian porque cambió la posición del conductor B. Y para el tercer tercio de la línea, los enlaces de flujo para el conductor A se calcularían cuando con distancias respectivas de la posición que guarda en esta parte de la línea, en este tercer tercio de la línea. Entonces aquí tendrían que usarse las distancias de 3 a 1 y la distancia de 2 a 3. Para sacar el valor promedio, bueno, aquí para sacar hay que sacar un promedio de lo que serían los enlaces de flujo del conductor A, utilizando los enlaces de flujo en cada tercio de la línea, los que se acaban de obtener a partir de estas expresiones. Aquí se hace un promedio sustituyendo estos datos en esta expresión, y aquí aplicando algunas propiedades de los logaritmos podemos llegar a que tenemos este valor. Esta expresión nuevamente podemos utilizar el hecho de que conocemos que en un sistema trifásico balanceado la suma de las tres corrientes va a ser igual con 0, entonces despejar la corriente de la fase C en términos de la fase A y la fase B y sustituirla en esta expresión. Aquí pues simplemente hay que hacer algo de álgebra, utilizar algunas propiedades de los logaritmos y vamos a obtener esta expresión. Los enlaces de flujo para el conductor A van a ser 2 por 10 a la menos 7 por la corriente de la fase A, logaritmo de esta relación de distancias que aquí aparecía en la parte del denominador por propiedades de los logaritmos. Cuando se vuelve negativo, cuando se sustituye esta parte aquí, se vuelve negativo el valor de la corriente menos A, se cancela el de la corriente I sub B, este término se cancela, nos queda nada más el de I sub A. Al pasar a la parte de arriba se vuelve negativo ese I sub A. Vamos a escribirlo. Al sustituir I sub C nos quedaría esta parte aquí. Entonces aquí nos quedaría menos I sub B multiplicado por esto. Cancelaría todo este término. Nos quedaría simplemente menos I sub A. Cambiando el signo aquí, esto nos quedaría así. Aquí podríamos multiplicar por 3 dividido entre 3, sacar este 3. Aquí no estamos modificando nada, entonces esto lo podemos agrupar, factorizar de esta forma. Aquí por esta la podemos también factorizar aquí.
un tercio, por propiedades de los logaritmos, lo podemos meter aquí como una raíz cúbica. Sería un exponente a la un tercio puesto en esta multiplicación. Aquí, perdón, me falta una división entre 3. Entonces este 3 lo podemos cancelar aquí. Y estos dos elementos los podemos juntar en uno solo por propiedades de logaritmos, de esta forma. Entonces finalmente llegamos a la expresión que aparece aquí abajo. Esta sería la expresión para los enlaces de flujo en el conductor A en una línea trifásica con espaciamiento asimétrico, donde estas distancias de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 1 son las que se indican en esta configuración en triángulo con espaciamiento simétrico. Finalmente, la inductancia por cada uno de los conductores de la línea de transmisión sería la división de este flujo de fase A entre la corriente IA, lo cual eliminaría de esta expresión de aquí la corriente IA. Entonces la inductancia quedaría 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de una distancia equivalente entre una distancia ds. Aquí ds es el radio medio geométrico del conductor, que podemos obtener de tablas por parte del fabricante, mientras que d equivalente pues se puede definir como esta raíz en términos de las distancias de los tres conductores. Aquí está este ds, perdón, aquí este ds, debe decir dEc, y sería calculado en términos de estas tres distancias. ds es el radio medio geométrico del conductor, y bueno, esta sería nuestra expresión. Ahora sí, el ejemplo 4.4 nos dice, el ejemplo 4.4 de la bibliografía de análisis de sistemas de potencia de Granger y Stevenson nos dice: el circuito de una línea de trifásica que opera a 60 Hz se arregla como se muestra en la figura 4.12. La figura 4.12 sería esta. Los conductores son de tipo ACSR del tipo Drake. Encuentre la reactancia inductiva por milla por cada fase. Aquí lo único que tenemos que hacer entonces es utilizar esta expresión. Recuerden que la reactancia inductiva X sub L la calcularíamos como la frecuencia de la red multiplicado por omega, por L, perdón, la inductancia de la fase A, en este caso, el conductor de la fase A, y esto es 2pi por la frecuencia, justamente por la inductancia LA. Entonces necesitamos la inductancia del conductor. Utilizando esta expresión, aquí observamos que necesitamos la distancia de equivalente, que estaría definida de esta forma. Entonces aquí lo único que necesitamos hacer es medir las distancias que hay entre conductores de fase A, fase B y fase C y meterlos en una expresión como esta. Aquí tendríamos entonces dos distancias que son iguales, que son de 20 pies y 38 pies. Entonces esta distancia de equivalente resultaría de 24.771 pies. Y aquí tenemos una distancia ds, que es el radio medio geométrico. Este lo tenemos que obtener de las tablas para el conductor, el tipo de conductor del que se trata. En este caso se trata de un conductor que nos dicen que es tipo Drake, por aquí estaban las tablas,
Entonces buscamos en las tablas el conductor que es de tipo Drake. Y aquí nos dice que el conductor tipo Drake tiene un radio medio geométrico de valor 0.0373 pies. Entonces este es el radio medio geométrico, lo que está marcado aquí como D sub S para este conductor tipo Drake. Entonces pues lo único que tenemos que hacer es obtener la inductancia de la fase A para este conductor, que sería 24.771 entre 0.03 dentro de 0.0373 pies dentro del argumento del logaritmo natural, y esto nos daría este resultado. Las unidades de este resultado serían de henrys en unidad de metro. Aquí, a pesar de que aquí son pies, aquí nos queda henrys en unidad de metro, porque aquí las unidades de pies se cancelan con las unidades de pies en el denominador de este argumento, y esta expresión había sido obtenida con base en cálculos de inductancia en unidad de metro. Entonces esta sería la inductancia. Nos piden la reactancia inductiva. La reactancia es esta. Entonces la reactancia inductiva es aquí habría que sustituir la frecuencia a la que estamos operando el circuito, que sería 60 Hz. Tenemos que sustituir la inductancia que acabamos de calcular y obtenemos este dato. Aquí las unidades serían ohms en unidad de metro, pero el ejercicio nos pide una reactancia inductiva en ohms, reactancia inductiva por milla. Aquí nos piden por milla. Entonces aquí hay que recordar la equivalencia entre metros y millas. Una milla tiene 1609.3 metros. Entonces aquí nada más tendríamos que hacer la conversión de unidades aquí tendríamos que 1609.3 metros es igual a una milla. Aquí metros con metros se cancelan. Vamos a hacer esta operación. Y nos va a quedar esto. Esta va a ser la reactancia inductiva en unidades, esta vez de ohms por unidad de milla. Y pues este sería entonces nuestro resultado final. Espero que esté entendible este ejemplo. Continuaremos viendo más ejemplos de esta bibliografía para nuestro curso de sistemas de potencia. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.